¿Qué es para mí la permacultura? Bueno, es bien amplio, ¿no? Pero para mí es la nueva forma que tenemos los seres humanos, la nueva visión, ¿no? Que nos reintegra un poco a lo viejo, ¿no? A las viejas costumbres, por una transformación más ecológica. También es eh, el reencuentro eh, de nuestras necesidades más básicas como ser humano, ¿no? El poder ser un poco más libres y dueños de nuestro tiempo, porque hoy en día no somos dueños de nuestro tiempo. Y se trata del autocultivo, ¿no? El cultivo de uno mismo. Yo no puedo venir a decirle a otras personas qué hacer si realmente yo no puedo vivir una vida distinta, ¿no? Y por eso estamos acá, ¿no? Por eso decidimos y estar un poco locos, vivir en una casa abandonada y empezar a cultivar nuestra propia comida, porque estamos pensando en construirla en parcela más. No puedo transmitir algo a alguien si yo no lo vivo primero. Tengo que vivir algo para poder transmitírselo a la sociedad, ¿no? Eh, y hay que intentar eso, tratar de entender de que es un problema de toda la sociedad y es un problema mío. ¿Mm? Es mi responsabilidad lo que pasa alrededor mío. Eso es lo que vengo. Que no esperemos de que la mierda no llegue hasta acá. Realmente hay que empezar a hacer algo distinto. Hay que empezar a hacer la diferencia. Yo no soy igual que todo el mundo, pues. Ni espero que todo el mundo sea igual que mí, pero al menos sí espero que esta conciencia se expanda, ¿no? Y eso es lo que somos nosotros. Somos personas que, que vienen con una nueva cultura. Somos una generación que quiere un cambio y quiere una nueva cultura. Y estoy dispuesto a construirla con vos, con mi vecino, con el de al lado, con todo el mundo, porque realmente somos seres sociales, ¿no? La vida, nosotros podemos resolver las cosas en la comunidad, ¿no? Fuera de la comunidad, lo único que atendemos es un ambiente de egoísmo, ¿no? Donde lejos de una independencia soy cada vez más dependiente de las transnacionales, cada vez soy más dependiente de los gobiernos, cada vez soy más dependiente de todo eso que me esclaviza, ¿no? Realmente haciendo comunidad me vuelvo independiente de eso, ¿no? Realmente esa es la verdadera independencia, la independencia que creo en la comunidad, no siendo empleado. Ya no se trata de ser empleado o ser empleador. Se trata de que construyamos una empresa distinta, una empresa donde todos seamos socios, ¿no? Una economía donde sea ganar, ganar para todos, ¿no? Donde yo no esté esclavizado a hacer algo que yo no quiera, realmente hacer lo que yo realmente quiera hacerlo, ¿no? Y que todos estemos configurados para eso, entendamos eso. Porque al final yo hago mi parte, pues. Quizás estoy tranquilo con eso, no sé si los demás me van a seguir, pues tampoco se trata de evangelizar a nadie. Esto no es una religión. No busco evangelizar a nadie, ni busco, pero sí transmitir un mensaje y transmitir mi mensaje con un ejemplo, pues. Más allá de otra cosa, porque yo realmente sí vivo como quiero vivir y sigo luchando por vivir de forma distinta, ¿no? Y si las demás personas me siguen, pues no puedo decidir eso, solo cada persona puede decidirlo. Eh, y en ese sentido no soy pesimista, pero tampoco creo que optimista. No sé si va a suceder algo. Honestamente no lo sé. Y no pienso si otra persona lo va a hacer, pero por lo menos yo lo hago, ¿no? Y eso me tranquiliza a mí. Yo lo hago.